¿Tienes hambre? Primera escena, justo después de que salimos del menú, aparece Kratos sentado ahí, usando como un abrigo de piel. Ya tenemos la señal de que el Ragnarok se acerca, que es el fin del Fimbulwinter, que son varios inviernos seguidos, extremadamente rigurosos, que comienzan en la mitología nórdica, justo después de la muerte de Baldur, que ocurrió en el primer juego, de hecho. Y aquí tenemos a la diosa Freya, extremadamente enojada, transformándose en pájaro, que es algo que también hace mucho en la mitología, solo que a diferencia del juego, en la mitología ella necesita un abrigo para eso. Aquí lo hace tranquilamente sin nada, como si fuera Mystique de los X-Men, no es que esté mal. Y les recuerdo que ya está hecha el análisis del primer juego, el de 2018, aquí en el canal, y va a haber muchas cosas que van a aparecer aquí como referencia también, de las que no voy a decir nada, porque también están en el primer juego, y no quiero repetir. Pero si quieres verlo, va a estar en la descripción y también al final del video. No lo escucho, él siempre viene a saludar. Genial. Fenrir. ¿Todo bien, chico? Bueno, tenemos a este Fenrir, que es una mascota en el juego, ¿verdad? Es un lobo normal, que después Atreus termina poniendo su alma en otro perro, que veremos más adelante. Pero ya les adelanto que este Fenrir es terrible, porque debería ser el hijo biológico de Loki, junto con Gungnir, Angerboda, y un lobo gigantesco, que incluso es consciente, habla en la mitología. Aquí solo es una mascota. ¿Me vas a acompañar? Hecho. ¿Está listo? Entonces, aquí nos presentan a Fey, ¿no? O a Laufey. No se puede decir que está bien representada o mal representada, porque Laufey en la mitología nórdica realmente no recibe tanta atención. Normalmente la ponen como la madre de Loki, y también la llaman Nau. En este caso, probablemente la llaman así porque Nau significa delgada o esbelta, tal vez en referencia a su apariencia, por ser bastante delgada. Otro detalle curioso es que en la mitología nórdica, Laufey está incluida entre los Aesir. Se lleva bastante bien con Odín, diferente a lo que pasa en el juego. Atreus, ¿dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? Esa forma de Atreus es una referencia a varias cosas. Principalmente, creo que la más clara de todas es a los berserkers, ¿no? Que serían guerreros que cuando entraban en combate se volvían tan violentos que la gente decía que se convertían en animales y usaban pieles de animales, principalmente de lobos, aunque la piel de oso se hizo más famosa. Y también la historia de Bjorn, que según la leyenda, era hijo del rey, el rey Hering, que terminó casándose con una mujer muy malvada, muy extraña, que quiso acostarse con Bjorn, pero él la rechazó. Y como respuesta, ella se puso furiosa y dijo que él se transformaría en oso y solo volvería a su forma humana durante la noche. ¿Qué fue eso? ¡Su arco! ¡Su arco! ¡Su arco! Puedo entrar. Traje hidromiel. Y aquí tenemos la aparición de Thor de God of War, que creo que su apariencia, el personaje en sí, es muy buena. Es grande y gordo, ¿verdad? Se entiende por qué hicieron eso, porque en la mitología se dice que él es grande incluso para un dios, que come una vaca entera solo y siempre está bebiendo. Además de que él es pelirrojo, porque Thor es pelirrojo en la mitología, aunque nos quedamos con ese Thor rubio de Marvel en la cabeza, que en realidad no tiene nada que ver. Pero algo que poca gente sabe es que Thor, en la mitología nórdica, no invoca rayos con la mano o con el martillo, ¿ok? No es como Zeus en la mitología griega, que literalmente tiene rayos en la mano. Sin albur, por cierto, Thor, en este caso, es la personificación del trueno. Thor, en nórdico antiguo, significa trueno. El sonido del trueno que escuchamos, en realidad, es el ruido del martillazo de Thor, y los rayos en sí, en realidad, son chispas que salen de su carruaje cuando él está andando por el cielo. Incluso, tú también irías al cielo si dejaras tu like,
esas cosas que ya sabes. Pero principalmente, si quieres ayudarme aún más y puedes ayudarme aún más, hazte miembro del canal, que cuesta menos de 5 pesos, y me ayudas mucho con todo lo que hago aquí en internet. Video corto, video largo y todo, además de que tienes acceso anticipado a los videos que salen aquí en el canal, y también a videos exclusivos, como por ejemplo, análisis de mitología ficticia, mitología de Ben 10, mitología de Gravity Falls, Naruto, etc. Hay videos ahí para los miembros, video de anti-antipapa, video de vampiros y muchas otras cosas. Entonces, si puedes, hazte miembro ahí. Y otra manera de ayudarme también es que le eches un vistazo a los productos que están apareciendo en la pantalla en este momento, como por ejemplo el PlayStation 5, que tiene un precio muy bueno. No sé cuánto tiempo va a durar, así que échale un vistazo. Y también el video de mitología nórdica, por si quieres aprender más. Y también hay enlaces en el comentario fijado, así que ve y échales un vistazo. Con solo hacer clic en el enlace, ya me ayudas muchísimo. Sobre Odín, lo primero que tengo que decir es que, para empezar, sus cuervos no deberían entrar en su cuerpo, ¿verdad? No eran varios cuervos los que tenía Odín, en realidad, solo eran 2, Huni y Muni, que se posaban en sus hombros. Sobre su apariencia, la verdad me sorprendió a primera vista, porque es un anciano con calvicie avanzada, pero, viendo el guión del juego, se puede entender por qué lo pusieron así. Primero, porque en este caso quisieron enfocarse mucho más en que Odín sea el dios de la sabiduría, ¿no? Como un tipo de genio malvado ahí. O sea, él se enfoca mucho más en la estrategia, en actuar entre bastidores, que en el combate directo. No le dieron tanto énfasis al hecho de que Odín también es el dios de la guerra en la mitología nórdica. Por eso, tiene una apariencia más delgada, pero, en la mitología nórdica en sí, él aparece mucho más como un dios grandioso, ¿no? Normalmente, usando un casco de guerrero. O también, en su forma de vagabundo, siempre con su barba extremadamente larga, ropa gastada y un sombrero largo, y siempre sosteniendo su lanza, la Gungnir. Y también faltó ahí Sleipnir, ¿verdad? Su caballo más rápido de la mitología nórdica, que no aparece en el juego. Y entonces, Lo que nosotros, los Aesir, vivimos para morir. Y sinceramente, ellos eran inútiles. En cuanto a Baldo, él tenía valor. Era mi mejor rastreador. Resolvía todo. Sí, se había vuelto loco, pero era útil y ahora se fue por tu culpa. ¿Entiendes? Tienes una deuda. Ya no tienes gracia. ¿Qué quieres? ¿Qué tal, paz? ¿Qué opina el dios de la guerra retirado sobre la paz? ¿Qué tal si no nos matamos entre nosotros? sí, de hecho, los dioses Aesir viven, de cierta forma, solo para morir. Pero aquí trató a Baldur como si no fuera nada. Y allá, en la mitología nórdica, después de que Baldur muere, además de que Odín castiga severamente a Loki, ¿no? De hecho, muy duramente, porque literalmente mató al hijo de Loki, y usó sus tripas para atar al propio Loki. También después intentó revivir a Baldur, enviando a un mensajero allá al reino de los muertos. Así es, sé que estás aquí en algún lugar, viejo bribón. ¿Por qué deberíamos creer? Tus promesas alguna vez valieron algo. Míralo ahí, mi viejo compañero de fechorías. Sí, de cierta forma, de hecho Odín y Mimir eran bastante amigos en la mitología, tanto que Odín bebe de las aguas del pozo de Mimir para ganar sabiduría, y Mimir ayuda al hermano de Odín a liderar a los Vanir, aunque termina perdiendo la cabeza en el proceso. Pero después, el propio Odín termina reviviendo su cabeza. Sé rápido. Por fin. No esperaba eso. No lo eres. Ni siquiera rompimos una tradición, el pago de sangre. Me debes tu sangre por lo que le quitaste a mi familia. El pago de sangre del que Thor está hablando se llama Urgwild, y funciona de la siguiente manera.
Digamos que alguien mata a una persona de mi familia. Mi familia tiene derecho a matar a alguien de la familia del asesino. Sin embargo, para evitar que ocurriera un ciclo infinito de muertes, lo cual sería muy probable que sucediera, la familia del asesino tiene derecho a intentar pagar la deuda de otra manera, ya sea con ganado, con tierras, con cualquier cosa, y de cierta forma, mi familia no estaría obligada a aceptar ese pago. Pero si lo aceptaba, el asunto debería quedar resuelto para siempre. Ahora sí. Algo interesante que pasa en esa escena del hacha es que el hacha termina dejando una herida en Thor que nunca cicatriza, que nunca se cura, nunca se explica en el juego. Al menos, yo nunca lo vi, pero da a entender que tiene que ver con el hecho de que en el primer juego, Jormungandr escupió el hacha o algo así. O sea, el hacha habría absorbido su veneno, y por eso pudo herir a Thor. Es una referencia a que en el Ragnarok, el veneno de Jormungandr termina matando a Thor. Pero si fuera eso mismo, el veneno del hacha debería haber matado a Thor, ¿no? Pero bueno, ¿quién sabe qué pasó ahí? Thor está tronando los dedos para atraer el Mjolnir. Eso está muy chido. Pero en realidad, él solo podría atraer el martillo si estuviera usando los guantes de hierro, que son los de Jarngripr. Y también, para poder levantar el martillo, él necesitaría también su cinturón, el Meggingjord. ¿Tú crees que puedes venir aquí y convertirte en papá y tener una segunda oportunidad? No es así como funciona. Eres un destructor, igual que yo. ¡Destructor! ¡Tú eres un destructor! Ya no. Yo digo cuando se acaba. Esa escena, además de ser muy chida, también hace una referencia al martillo de Thor. En la mitología nórdica, podía resucitar cosas, como lo hacía seguido con sus cabras, que mataba para poder comer, y luego las resucitaba al día siguiente. ¿Qué quería él? Pagar por el techo. Y... él me invitó a Asgard. ¿Sí? Cuando salieron ya no escuché más. Dije que no. Obvio. Mira, Odín también invitó a Loki allá en la mitología, para que formara parte de los dioses Aesir. Eso porque respetaba mucho a Loki, por su inteligencia en el área de las tretas, que lo dije ahora como si Loki fuera el chapulín colorado, pero es más la inteligencia en el terreno de las tretas, del engaño. ¿Cómo se llama? Del engaño. En fin, en la trampa. Cuando hablé de alguien que podía ayudar a conseguir respuestas sobre los gigantes y Loki. Tyr, el antiguo dios de la guerra de este reino, que está muerto. Bueno, para ser un tipo muerto ha estado llamando bastante la atención de Odín hoy. ¿Verdad? Él sabe que Tyr puede unir los reinos en su contra. Además, Tyr era el mayor aliado de los gigantes. Entonces... Mira, que Tyr sea aliado de los gigantes no tiene tanto sentido, ¿sabes? Porque en realidad, él era el dios de la paz, pero él luchó en el Ragnarok contra los propios gigantes. Además, los gigantes eran enemigos jurados de los Aesir. No, amigo, quédate. Sígueme, Eric. Adiós. Sé que parece raro tener un centauro en un juego de mitología nórdica, pero en realidad sí hay centauros en la mitología. O sea, no realmente centauros, porque en realidad sería mitad alce, ¿no? No mitad caballo. La criatura a la que están tratando de hacer referencia ahí, en este caso, es el Elgifrod, que también forma parte de la historia de Bjorn, que ya les conté, el tipo que se convertía en oso. Lo que pasó fue lo siguiente. Bjorn terminó siendo casado, pero antes de morir en su forma de oso, se volteó hacia una mujer llamada Beri y le dijo que ella tendría 3 hijos, solo que la reina amada de la historia obligó a esa mujer a comer la carne del oso muerto ahí, y con eso, ella terminó teniendo 3 hijos, un poco extraños. Thorir, que tenía piernas de perro, o mejor dicho, pies de perro. Bodivar Bjarg, que sería el tercero y el más joven, que nació perfectamente humano, pero terminó heredando el espíritu y la fuerza del oso. Y también Elgifrod, que fue el primero en nacer, y de la cintura para arriba, era un hombre común, pero de la cintura para abajo, tenía piernas y pezuñas de alce. ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar que solo los gigantes podían ver, estos altares cuentan su historia al mundo.
Pero resulta que las historias verdaderas, las secretas, esas las guardaron aquí adentro. ¿Recuerdas la historia de Skull y Hat, los lobos gigantes? Odín los capturó porque cree que eso va a ayudarle a controlar el inicio del Ragnarok. Ragnarok. Pero esa no es toda la historia. Mira, esto muestra a los gigantes liberando a Skull y a Hat. ¿Están libres? ¿Eso es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires. Hablaste con el gigante, ¿no? Los lobos están bien, en algún lugar de Vanaheim. Creo que Odín ni siquiera sospecha que están ahí. Míralos, persiguiendo al sol y la luna. Viejas costumbres. Incluso aquí, mira, la luna es robada, de alguna manera. Atreus. ¿Viste? Hati no tiene nada que perseguir. Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas. No sé bien quién es, pero alguien aparece y rescata la luna, y entonces la luna bloquea todo el sol. Eclipse total. Hace 100 inviernos que no veo uno de esos. Después persiguen una flecha y las cosas vuelven a la normalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Ya voy a eso. Mira, es el Ragnarok. ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr. Si él va a aparecer en el Ragnarok, quiere decir que está vivo, ¿cierto? Mira, es posible. Odín me dijo que mató a Tyr y él confiaba en mí en ese entonces. O eso creía yo. ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo encerró a Tyr en algún lugar todo este tiempo? De nuevo con las hipótesis. Basta. Ese Ragnarok en realidad sería como falso, ¿no? Pero de todas formas, Odín no capturaría a Skull y Hatch. Ellos siempre están allá en el cielo persiguiendo al sol y la luna. Y también Tyr nunca lidera ningún ejército contra Odín. Pero sí, Loki tiene esta escena maravillosa aquí de Brock. Es exactamente eso. Eso es. Espera un poco. ¿Cómo entró esto aquí? ¿Qué cosa tan extraña es esta? Es mi hijo. ¿Qué le pasó en nombre de Arsmida? Está demasiado alto, caray. Y se quedó así. Así. Es tu culpa. El reino está lleno de chicas. Ya sabes, Van a necesitar ayuda para saber cuál es la correcta. ¿Hablaron con Durlin? Él es como un primo nuestro, bien. Durlin o Dolin, de hecho existe. En la mitología, él es un enano mencionado en el verso 10 del poema Voluspa. Él fue el segundo enano creado, viniendo justo después de Motsognir, que fue el primero y el más importante. Pero nunca se le menciona como primo de Brock y Sindel. ¿Sintieron eso? ¿Qué fue, chico? Algo, todo ese calor. Ese Svartalfheim está muy claro. Debería ser más oscuro, porque Svartalfheim sería el hogar de los enanos en la mitología nórdica. Y ellos, si pasan mucho tiempo bajo el sol, terminan convirtiéndose en piedra. Y, en este caso, Nidavellir, ahí hicieron algo muy padre, ¿no? Que Nidavellir es la capital de Svartalfheim. Ya en la mitología, Svartalfheim y Nidavellir son el mismo nombre, para la misma cosa, el hogar de los enanos o de los elfos oscuros. Estaba pensando en cómo está haciendo mucho calor. Tal vez no sea que el frío todavía no ha llegado aquí. Pues tal vez tú solo seas Svartalfheim. Eso, chico, el fin del invierno no afecta a los reinos de la misma manera. Es extraño que, justo el fin del invierno, no traiga el frío de siempre. A Midgard sí le trae. Pero, como puedes ver, los efectos ahí parecen ser de naturaleza mucho más gaseosa. Observa los géiseres, siente el olor. Esos efectos ya estaban presentes antes, pero ahora han alcanzado un nuevo nivel. Y, en la mitología nórdica, no dice nada explícitamente sobre cómo el invierno afectaría a todos los reinos, pero dice que la nieve caería en todas las direcciones, dando a entender que, sí, el final del invierno sería el invierno completo en todos los reinos. Tal vez solo los primordiales serían los que estarían más a salvo, ¿no? Pero Pionheim y Nilfheim... ¡No! Parece el artefacto de la resistencia enana, el brazalete del rey del mar padre de algunos enanos que tal vez conozcas. ¿Bien? De hecho, Heimdall y el Rey del Mar.
Tenían unos hijos muy famosos en la mitología, ¿verdad? Por ejemplo, el rey Regim, que es herrero, maestro, que en el futuro sería el tutor y héroe de Sigurd o Siegfried Otter, que sería el cambiaformas que terminó siendo asesinado por Loki, y Fafnir, que terminó convirtiéndose en dragón para proteger el tesoro que él mismo le habría robado a sus propios hermanos e incluso al rey del mar, el Sindri, con un TDAH fuertísimo aquí, si estas piedras hablaran. Entonces tendrían bocas. Bocas sucias, podridas. Yo podría tocar el tuyo. ¿Vamos a retomar las historias de Thor y Odín? ¿Dónde nos quedamos? Bien, estaba Tamur, el constructor. Eso, discutió con su hijo. Fue a buscarlo durante la noche y terminó encontrando a Thor, Y estaba el hijo de Tamo, Tamur Rintor. que construyó los muros de Asgard. Y le susurró algo importante a Freya antes de ser traicionado y asesinado. Estaba Groa, por supuesto. La guardiana del conocimiento y profetisa del Ragnarok, Thor mató a su esposo y Odín encubrió todo antes de matarla con sus propias manos. No podemos olvidar a Ymir, el primer gigante, Odín. Lo despedazó para formar los reinos a partir de su cuerpo y dejó que la sangre ahogara a casi todos los gigantes vivos. En esta parte tenemos referencias a varias historias. Primero, tenemos la referencia a Tamur, que es ese gigante que es un cadáver del primer juego que habría intentado construir un muro alrededor de Jotunheim, lo cual es una referencia, y ahí está la historia del constructor del muro de Asgard. Allí, en la mitología nórdica, que en este caso no tiene nombre, también tienes la referencia al gigante Ymir, que es el primer gigante de todos, al que Odín y sus hermanos terminaron matando, y también a Groa, que es una curandera en la mitología, que intentó curar la cabeza de Thor después de su pelea contra el gigante llamado Ragnir, que en este caso, una astilla de metal terminó quedándose atrapada en la cabeza de Thor. Groa intentó curarlo, pero terminó distrayéndose y dejó la astilla ahí. Incluso, si te pones a pensarlo, en el juego, Thor también debería aparecer con una astilla en la cabeza ahí. ¿Una bomba? Sí, pero desactivada. Debe ser de Bari, el enano, constructor del grandioso Salón Luer. Existe de hecho un enano llamado Bari, con acento en la A en la mitología, solo que se menciona muy poco y sabemos muy poco sobre él. Y también tenemos el nombre Barey, que se le da a la isla o bosque, donde el dios Freyr termina encontrándose con la giganta que tanto amaba, a Gerd o Gerda, como quieras llamar a nuestra. Eso es el Drek. ¿Qué pasó aquí? Ten cuidado, es Drek. En este caso, es el nombre que los nórdicos le daban a los dragones. ¿La cría de Kraken te dio una piedra, Kratky Kraken? ¿Para cenar? Sí. Ella está cubierta de algas. Hablando de Kraken, tenemos un Kraken allá en God of War clásico, en el 2, y mucha gente piensa que el Kraken forma parte de la mitología griega, pero en realidad no es así, ¿ok? Y ni siquiera forma parte de la mitología nórdica. En realidad, sería más bien folclore local, alrededor de Escandinavia, alrededor de los mares de Escandinavia. Digo que no forma parte de la mitología nórdica porque nunca es mencionado en las historias que involucran a los dioses. No, estoy diciendo que apareció. Es una pérdida, pan duro de fases, como si no hubiera un mañana. Bergsak sería algo así como el rey de la montaña, o Bergsak Bergsgatrolet, que sería el troll de la montaña. Sería una criatura de la mitología que obviamente tiene relación con la montaña. Lo interesante es que Berserk puede ser tanto masculino como femenino. Era una criatura que vivía en las montañas con su familia y también, a veces, estaba rodeado de trolls. Perdón, dijiste que no pensara en eso, pero no puedo evitarlo. Todo el tiempo estamos luchando contra cosas malas. ¿Por qué no podemos hacer eso al lado de Tyr? No lo conocemos. Vimos los santuarios. Es un líder. Se enfrentó a Odín cuando nadie hacía nada. Si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría de nuevo? Esa parte de Atreus, ¿verdad? Y varias otras en las que termina hablando de Tyr, de luchar contra Odín y todo eso. Me recordó algo muy interesante, es que posiblemente Tyr era el líder del panteón nórdico. Antes de Odín, hace mucho tiempo, él era, en realidad, el dios de los cielos y todo eso. Solo que con el tiempo, Odín terminó asumiendo su función. En esos puños de Haur, tenemos una referencia a uno de los varios nombres de Odín, Haur o Har, que significa el alto o el excelso. En los poemas de Kvasir,
tenemos clara la referencia al dios Kvasir, que es el dios que surgió justo después de la guerra entre los Aesir y los Vanir, para sellar una especie de paz. Ahí, todos los dioses escupieron en el mismo lugar, y de eso terminó surgiendo el dios Kvasir, el más sabio entre los dioses. Solo que Kvasir terminó siendo asesinado por 2 enanos que usaron su sangre para hacer el famoso hidromiel, el néctar de los poetas, que quien lo bebiera podría volverse sabio y saber hacer poemas. El hidromiel, incluso, terminó siendo robado por Odín. Con certeza no eran Tyr. Sigamos adelante. Ese enano no escapó. ¿Eso es una reliquia? No. Maegin es una palabra muy importante en la mitología que significa fuerza o poder. Incluso está en el cinturón de Thor, Maegin Jord. ¿Qué significa qué? ¿Qué? Que... ¿Qué poder? Y tenemos a Tyr, The God of War. No es exactamente el Tyr, ¿verdad? Como vamos a ver aquí. Pero, mientras tanto, ya se puede evaluar su diseño aquí, que en realidad no hay mucho que evaluar, porque Tyr no está bien descrito en la mitología nórdica. Lo único que se sabe de él es que es un guerrero, extremadamente habilidoso, y que no tiene uno de los brazos. Y en el juego, como podemos ver, él tiene los 2 brazos. Yo incluso diría que sí, porque en realidad Fenrir todavía no existe ahí en el juego, ¿verdad? Pero ellos hasta tienen una explicación para esa historia del brazo de Tyr, que vamos a ver más adelante. Así, no les voy a mentir, es medio triste que Tyr tenga los 2 brazos ahí, porque si le quitas esa característica, en realidad podría ser cualquier otro dios ahí. ¿Qué quieren de mí? Tú hablaste del Ragnarok. ¿Es el dios de la guerra que ustedes querían? ¿Es ese Tyr el que necesitan? Adiós. Perdóname, doy gracias por mi libertad. Pero si quieren que los acompañe en la guerra, o peor, que yo los comande, entonces mátenme ahora. Mi voluntad terminó bien. Y a lo largo del juego, vamos a ver varias escenas como esta de Tyr, siendo muy pacifista, lo cual tiene y no tiene sentido, porque así, de hecho, Tyr era el dios de la guerra, pero de la diplomacia. Sin embargo, uno de los motivos por los que fue elegido para Asgard fue porque Odín lo vio luchando contra varios guerreros y siendo extremadamente habilidoso, tanto que en el propio God of War, después, allá en el DLC de Valhalla, muestran ese lado más guerrero de Tyr. Tenemos a Sindri dándole un buen susto a Atreus. Aquí también está difícil. ¿Dormir? No puedes llegar así, ¿de acuerdo? A la torre de Alfheim ahora. Mucho antes de que nacieras hubo un accidente en la forja. Brock murió. Como no lo había aceptado, fui hasta el lago de las almas, en Alfheim, para traerlo de vuelta. Legiones de almas intentaron detenerme. Todavía las siento en mi piel. Pero Solo pude tomar 3 de las 4 partes de su alma. se revela que Brock fue revivido por Sindri, ¿verdad? Y Sindri incluso termina quedándose con las 4 partes del alma que sí existen en la mitología nórdica. En este caso, serían el Heimer, que sería la forma, ¿verdad? Que es la apariencia externa, la capa, eso que las personas pueden ver. Está el Hugr, que sería la mente o la intuición, que corresponde a la voluntad y a los pensamientos. Figga, que sería el acompañante, que es el espíritu guardián, que acompaña a la persona desde su nacimiento. Y Hamingia, que sería la suerte, el éxito, que diferente de lo que pensamos hoy en día como suerte, Hamingia era visto más como una fuerza espiritual hereditaria. Confiamos en el camino en el que ellos nos quieren. Confío en la sabiduría de ellos. Eso es lo más cercano a escuchar algo directamente de ellos. ¿Estás seguro de que los gigantes no querrían la guerra? Dije que eran sabios. Por mi experiencia, eso también significa ser pacíficos.
Decir que los gigantes no querían la guerra es como forzar demasiado, ¿no? ¿El principal de ellos terminó causando todo? ¿Loki? ¿Loki se enojó de la nada aquí? ¿Eli? Recuerdo que la comida era la mejor. ¿Quieres intentar cocinar para todos, guapetón? En esta parte no hay ninguna referencia, pero se me vino algo a la cabeza. ¿Hay alguna escena en cualquier otro juego de God of War donde aparezca Kratos cenando, almorzando o algo así? Creo que no, ¿verdad? Vaya, qué físico impresionante. Es capaz de una inmensa variedad de actos violentos. Me imagino yo. ¿Qué es eso? Ese debe ser la ardilla que cuida del árbol del mundo. Ese aroma formidable. ¿Será que... Disculpa la interrupción. Sí. La resina de ámbar queda deliciosa con un toque de tinta de calamar. No te gusta probar cosas nuevas, ¿verdad? Espera, si eres el Rata Ratatoskier, ¿por qué te pones tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia. Pero tienes razón. Yo soy el verdadero Rata Ratatoskier, mientras que el Rata Ratatoskier que conoces es solo uno de mis espectros, y él es bastante desagradable. Lo considero tan distante de mí que es prácticamente otra criatura. Por cierto, Amargura, ¿te gustaría ver a tus amigos? ¿Qué sé Yoda? Tan culpable. Ratatoskier. Curiosamente, en la mitología nórdica, Ratatoskier nunca interactuó con ningún dios ni con ningún ser humano. No tiene eso. Los Spectrums tampoco, como él dice en esa parte, ¿verdad? En realidad, el Ratatoskier servía solo para una cosa. En la mitología nórdica, él subía y bajaba por la IGGG Drasil como mensajero de insultos del Nidhogg, que está allá abajo, en la IGGG Drasil, para el águila que estaba en la cima del árbol, y viceversa. Pero el diseño está muy bueno. Está mucho mejor que si fuera fiel a la mitología nórdica, aunque básicamente sería solo una ardilla común. Nidhogg. La referencia aquí es a Skadi, ¿verdad? La Jotun, que terminó uniéndose a los Aesir también, que es una diosa del invierno, de la caza, de las montañas y también del esquí. ¿El hermano de las monjas es su papel? Hace mucho tiempo, Freyr de los Vanir viajó a Alfheim, donde descubrió una tierra devastada por la guerra. Con los poderes divinos que tenía, comenzó a fomentar cierta paz entre los elfos. Así que Freyr, de hecho, era como el rey de Alfheim, ¿no? El rey de los elfos, pero nunca hizo un acuerdo de paz entre los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad. No. Desafortunadamente para Alfheim, Freyr no pudo aceptar la decisión de su hermana de casarse con Odín. Él abandonó ese reino y regresó a Vanarra. Como dije allá en el primer video, ¿verdad? No existía matrimonio entre Frey y Odín. En realidad, lo que pasó fue un acuerdo entre los Vanir y los Aesir para terminar la guerra, en el que intercambiarían como que rehenes de guerra. Entonces, el hermano de Odín y Mimir irían con los Vanir, y Freya, en Njord, que era su padre, y Freyr fueron a Asgard. ¿Por qué hay una estatua de un elfo oscuro en el Templo de la Luz? ¿Eran así antes de la división? ¿La división? Esa estatua representa a los elfos antes de la guerra, antes de que descubrieran el poder de la luz. Luz sólida. Así que sí, existe una división de elfos, pero no exactamente como está en el juego. Tenemos a los elfos de la luz, los elfos de la oscuridad, que en realidad son los enanos, los Vanir, que también son clasificados como elfos, e incluso los Aesir. Vaya, es la luz. Nunca había visto el lago de las almas tan volátil así. ¿Crees que es el fin de Winter? Ese lago de las almas me hizo recordar los dominios de la diosa Han, que es una diosa de las aguas en la mitología. Las personas que morían en el agua, ahogadas o de cualquier manera, terminaban yendo a su dominio. Gracias. Tío Azor. Ese Gran es una referencia a la espada Gran, que en la mitología fue dejada por Odín para sus descendientes, para el padre de Siegfried y para el propio Siegfried. ¿Qué te llevó a hacer eso? Fue destrozado por el público.
Digo, por un miembro del público, ¿eh? ¡Carajo! No, Thor no mató a Kvasir. En realidad, quienes lo mataron, como ya dije, fueron dos enanos, Fiala y Fjalar. No, yo no puedo. ¿Qué es esto aquí? Vaya, eso. Carajo, así no es. ¿Está destruida? ¿Pero los otros reinos prosperan? Entonces, tenemos el verdadero Ragnarok del juego, que sería una profecía de Groa. En el juego, ella es tratada como una profetisa, como les dije. En la mitología, ella era más bien una curandera. Eso de que el Ragnarok sea un nuevo comienzo, hasta tiene sentido. De hecho, el mundo renació después del Ragnarok, pero afectó a todos, ¿ok? No solo afectó a los dioses de Asgard. En las armaduras, tenemos una referencia a Vidar, que es el dios del silencio y la venganza en la mitología nórdica, hijo de Odín, que mató a Fenrir, y también uno de los pocos dioses que sobrevivió al Ragnarok. ¿Qué animales son esos? Golons. Son de Vanaheim. No sé qué están haciendo aquí. Bueno, los Golons forman parte del folclore local de Escandinavia, una leyenda, ¿no? Es una criatura que tiene forma de perro, que se parece a un perro, pero en realidad tiene varias otras partes de varios otros animales, como cabeza, orejas y garras de gato, y también pelaje e incluso una cola que recuerda a la de un zorro. La tinta está hecha de la corteza de los árboles del bosque de hierro. Ellas absorben los recuerdos del bosque para que la pintura también los recuerde. Entonces, se nos presenta tanto a Angerboda como al bosque de hierro. En el caso de Angerboda, no hay mucho que decir, porque tampoco está tan descrita así en la mitología. Lo único que sabemos sobre ella es que era una gigante que vivía en Jotunheim, que se encontró con Loki y terminó teniendo 3 hijos que serán responsables del Ragnarok: Fenrir, Hela y Jormungandr. Ahora, también está el hecho de que a veces también la ponen como madre de Skoll y Hati, y que habría tenido esos hijos junto con el propio Fenrir. Y en esa historia de que ella es madre de Skoll y Hati, la ponen como una bruja que vive en el bosque de hierro. Sin embargo, el bosque de hierro no es algo lúdico. Como da a entender esa escena, no, sería solo un lugar que queda al este de Midgard, que sería el hogar de algunos trolls y también de algunos gigantes de la montaña. No es un lugar especial de los gigantes, no. El de nuestro pueblo. Hace tiempo que murió, ¿verdad? Odín lo mató. ¿Sí? Odín destruyó todo lo que quedaba de él, excepto una cosa. Aquí tenemos de nuevo la historia de que Odín habría matado a Ymir aparentemente solo, ¿verdad? Pero eso no fue así como les dije. Él tuvo ayuda. ¿Te transformas en algún animal? Todavía no, pero eso tal vez sea posible por tu lado de Dios, no por el de gigante. Y no, Angerboda. De hecho, los gigantes también se transformaban, como Thiassi, que se convertía en un águila, o halcón, y el propio Loki. Yahtzee. Roder. ¡Hey, cuidado! Vamos. Se menciona a Thiassi ahí, incluso en la escena de las canicas, ¿no? Que los gigantes trajeron canicas, o bolitas de vidrio, como sea que las llames. Thiassi, en este caso, sería el gigante que intentó secuestrar a Leiduna. En realidad, no lo intentó, ¿verdad? Logró secuestrar a Leiduna junto con Loki, pero después terminó siendo derrotado por los dioses. Y Vara, en este caso, es una deidad marina, que es hija de Jotun, que es Aegir, quien sería la personificación de las aguas en la mitología nórdica. ¿De acuerdo? Quería preguntarte, tu madre tenía visiones. ¿Todos los gigantes pueden prever el futuro? Algunos sí. Con sueños. Así es. Una vez soñé con Thor. Mira, la verdad no recuerdo si los gigantes tenían el poder de ver el futuro, ¿ok? Excepto si consideras a la Volva, que sería la profetisa del Voluspa, como una gigante, o a Mimir, que es un gigante, o incluso, quién sabe, las Nornas, ¿no? Que, de hecho, había varios tipos de Nornas diferentes, ¿verdad? Algunas eran Aesir, otras Vanir,
y algunas también eran gigantes. Ella no está bien. Mira. Deberías agradecerme. ¿De qué sirve un alma, eh? Oye, poner a Grilla en este juego fue algo que no me esperaba, ¿eh? En este caso, Grilla no es exactamente de la mitología nórdica. De hecho, es una leyenda. Ella es como parte del folclore local, digamos. Aparece principalmente en la época de Navidad, y es como el coco, o sea, le encanta devorar niños. Pero ella no vivía sola, ¿eh? Tenía a su esposo, que era Lipalude, y a los 12 Hilades, que serían sus hijos, quienes visitan a las personas en las noches antes de Navidad, y Yulket, que sería un gato gigantesco que caza a las personas que no recibieron ropa nueva en Navidad. Como ella es caracterizada como una especie de troll, hasta tiene sentido que viva en el bosque de hierro, pero no tiene ninguna relación con Angerbonda. Y ahí aparece Freya en su forma de valquiria, recibiendo el nombre de Vanadis, que es uno de sus nombres en la mitología, que significa Dama de los Vanir, y Dis, en este caso, serían las deidades femeninas asociadas al destino, la protección y la fertilidad. El viejo Kawat tuerto mandó a otro dios para hacer su trabajo sucio. Doctor, ¿no podía? No servimos salud. No. ¿Eligieron un lugar peligroso para pasear? ¿No lo crees? Conozco esa voz, conozco la voz. La conozco. La conozco, cortaría tu cabeza. Pero parece que llegué tarde. Gente, aparece Freya, y él hace una referencia al intercambio de rehenes entre los Vanir y los Aesir. En este caso, cuando ocurrió ese intercambio, el hermano de Odín, que fue con ellos, iba a ser el nuevo líder de los Vanir, y decidió arreglar las cosas. Pero solo podía resolver las cosas cuando Mimir estaba cerca. Y los Vanir, entonces, se sintieron un poco engañados. Terminaron cortándole la cabeza a Mimir y se la enviaron a Odín, quien revivió la cabeza. Entonces, lo muy interesante es que en esa escena, donde Freya parece que va a atacar a Kratos, él termina sacando lo que lleva puesto. Parece que es un hueso en su cintura, como si fuera su espada. Eso me recordó mucho que en el Ragnarok, como Freyr le había dado su espada, que era una espada que luchaba sola, como regalo a su suegro para poder casarse con Gerda, él termina teniendo que luchar contra Surtur con un hueso de ciervo, o incluso una rama. ¡Basta! ¿Qué es eso? ¿Cómo puedes usar su voz? Soy yo, Yngvi. Y tenemos a Freya llamando a Freyr por varios epítetos o títulos, ¿verdad? Yngvi, que significa el Señor. Y tenemos ese sol, escrito con acento, que es el nombre de la diosa del sol de la mitología nórdica. Creo que no. Aún sigo aquí. Perder está bien. Sí. Yo tengo. Ese otro. Antes de Atreus. El nombre era Calayubi. Calayubi. ¿Qué pasó? Fue hace mucho tiempo. En este caso, No me importa, ¿sabes? Ni siquiera debería preguntar. sé la historia de tu hijo. Voy a contar la de mi hija. Al servicio de un dios cruel, fui usado para destruir una aldea. No sabía que mi esposa y mi hija estaban ahí hasta que tuve su sangre en mis manos. Juré venganza. Sí, eso es. Ni siquiera puedo imaginarlo. Vengué su sangre 1000 veces y quemé todo el Olimpo. Pero la culpa permaneció. Tal vez me mates, Freya, pero eso no te va a traer paz. Eso somos nosotros, y tan cerca de la vida. Los Nokens en las leyendas nórdicas serían criaturas que se disfrazan para atraer a sus víctimas, se disfrazan de objetos y animales, y usan principalmente la música para terminar hipnotizando a sus víctimas. Y una de las maneras de romper ese encantamiento es gritando su nombre. Curiosamente, eso es lo que Freya hace al principio de la escena ahí. En Esparta nos sacaban de casa siendo aún pequeños y nos educaban en el aguje. Era marchar o ahogarse, luchar por sobras o pasar hambre. Los ancianos nos golpeaban hasta que ya no aguantábamos más. Por la noche, todos regresaban a casa solos o terminaban siendo comida de lobo. Así es como se crían los espartanos.
Kratos habla de su infancia allá en Esparta, ¿verdad? Él habla de la Gogé, que de hecho era una educación militar en Esparta. Todo comenzaba desde el nacimiento, a diferencia de otras ciudades griegas, donde el padre decidía si el bebé vivía o no. En Esparta, el bebé era llevado ante los ancianos de la tribu. Ellos empezaban a ver si el niño sería débil, enfermo o algo así que le impidiera servir al Estado. A los 7 años, los niños eran retirados de sus madres y enviados a los cuarteles estatales. A partir de ahí, la vida se basaba en la privación, pasaban hambre, recibían solo una manta, dormían en camas hechas de juncos. Y también vivían bajo constante supervisión ahí, y tanto los ancianos como otros adultos tenían el deber y el derecho de castigar a cualquier niño que mostrara debilidad o desobediencia. Y también estaba el ritual de Artemisa, ¿verdad? Donde los adolescentes eran azotados públicamente frente al altar de la diosa. El objetivo era ver quién aguantaba más tiempo sin gritar y sin mostrar dolor. Algunos jóvenes llegaban a morir durante ese ritual de resistencia. ¡Vamos, dama! Y tenemos a Nidhogg, como ellos la llaman, ¿no? Que sería el dragón de la mitología nórdica, que se encuentra en las raíces de Yggdrasil. Se la pasa royendo las raíces, intentando acabar con ellas, hacer que Yggdrasil caiga, y así ponerle fin a todo. Según algunas versiones, ese dragón debería salir de ahí en el Ragnarok. Ahora, ¿contra quién va a luchar? Nunca se dice. Pero es interesante que lo hayan puesto ahí, exactamente en el juego del Ragnarok. Eso creo. Que es el momento en el que yo perdono. O te mato. Ya se decidió. Para ser honesta. No puedo hacer ninguna de las dos. Tengo una parte de mí. Él está tan furioso. Y siempre lo estará. El odio nunca va a pasar. Pero no. No eres tú quien tiene que morir. Justo después de que matamos a Nidhogg, Freya termina liberándose de la maldición que Odín le había lanzado, y como que se queda en shock ahí, que ella simplemente perdonó a Kratos. Y el perdón es algo que hay mucho en este juego. Hay perdón por todos lados. Parece que hubo una promoción de perdón ahí. Creo que hasta fue medio de repente, porque segundos antes ella le estaba diciendo a Kratos que se callara, y que ese acuerdo era temporal, y que en cuanto pudiera, le iba a dar una paliza a Kratos. Pero bueno, sigamos. Disculpe, señor. ¿Puedo tener un minuto de su atención? ¡Oh, cielos! ¡Zeus! ¡Zeus! ¿Qué hacer? ¿Qué quieres? Me llegó a los oídos que Nidhogg fue asesinada. Por eso, sus crías andan sueltas por los 9 reinos. ¿Y eso qué? Desafortunadamente, sin alguien que supervise a las criaturas, esas traviesas seguro van a causar problemas. Con el tiempo, esas travesuras pueden terminar nada menos que devorando los 9 reinos enteros. Después de que la Lady Nidhogg se va de Pelé, si pasamos por la casa de Sindri, podríamos ser llamados por Ratatosk. Él nos va a hablar sobre los hijos de la Lady Nidhogg, que ellos llaman Lindworms, que en realidad es otro nombre para serpientes. Eso porque en la mitología nórdica, de hecho, la Lady Nidhogg no roía las raíces de Yggdrasil sola, no. Ella tenía ayuda de unas serpientes más pequeñas. Y por increíble que parezca, ellas tenían nombre, siendo ellos Gravak, Gravolud, Gravitnir, Goen, Moen, Ofnir y Svafinir. Clava tus hojas en mis vides y haz que la flecha arda. Tu hermano pareció receptivo a la ayuda. Sé que él quiere que todo vuelva a ser como antes, para que él me deje las responsabilidades del liderazgo a mí. En esa escena, da a entender que Freya sería la verdadera reina de los Vanir, pero eso nunca pasó en la mitología. Quien reinaba para los Vanir era Njord. Justo después de Njord vino Hoenir, que sería el hermano de Odín. Pero el principal realmente era Njord,
que es el padre tanto de Freya como de Frey. Espera. ¿Skull y Hatch están en Vanaheim? Descubrimos que los gigantes los salvaron de Odín y los trajeron aquí. Y mira, la luz del sol despierta las raíces dormidas. Se estiran para recibir. Es hermoso, ¿verdad? Muy diferente de las capas de nieve a las que estoy acostumbrada en Midgard. En esta escena podemos ver la belleza que es Vanaheim, la tierra de los Vanir, y encaja mucho con la mitología, porque realmente sería el reino más bonito de todos, porque al fin y al cabo es el hogar de los dioses de la fertilidad, de los dioses de la naturaleza. No creer que él cambió. Él es todo lo que me queda. ¿Le pediste disculpas a Deimos? Me casaba con él y yo acepté de todos modos. Esparció a mi gente al viento. Tal vez sea hora de que alguien ponga un límite, de que alguien haga que la profecía de la bruja se cumpla. Muy bien, sé que esa parte de Freya, hablando de su ex esposo, se refiere a Odín, pero no puedo evitar recordar al verdadero esposo de Freya en la mitología nórdica, Odur, que según las historias, simplemente desapareció de la vida de Freya en cierto momento, dejándola tan triste que lloró oro, y Freya partió en busca de su esposo por todo el mundo, pero al final no lo encontró. Muchos dicen, incluso, que en realidad ese Odur sería Odín, ¿no? Pero no se puede confirmar. Perdimos todo por culpa de ese loco al que tú llamabas esposo. Su familia me prendió fuego. Esa parte donde Frey dice que los Aesir intentaron como prenderle fuego, me recordó que uno de los motivos de la guerra entre los Vanir y los Aesir habría sido que la misma Freya fue con los Aesir y como que les mostró su magia, el Seidir, y en eso los dioses empezaron a pedirle muchas cosas. Y los mismos dioses empezaron a culpar a Freya, diciendo que ella como que los había corrompido, que ya no podían resolver las cosas sin la ayuda de la magia de Freya. E incluso la apodaron Gulbei, que significa la avaricia por el oro, y trataron de matar a Freya de todas las maneras posibles. El mismo Odín empezó como a atravesarla con su lanza. Intentaron prenderle fuego, pero no moría. Y cuando Freya regresó con los Vanir, les contó lo que había pasado. Y así comenzó la guerra entre los Vanir y los Aesir. Aquí, en estas ropas de Freya, vemos poco sobre los aspectos que ella representa. Tenemos a la bruja Maltrapila, representando que ella también es una diosa de la magia. El aspecto de la guerra de ella, que es el lado más valiente, digamos así, ¿no? Con el vestido de guerra. Y también la promesa de agonía, que yo creo que ahí en realidad tal vez estoy forzando un poquito, pero voy a pensar aquí que esa promesa de agonía es en referencia a que ella también es una diosa de la muerte. En el campamento de Freya, los elfos mencionaron una puerta así en Alfheim y un santuario de elfos luminosos después de las tierras áridas. En esta escena tenemos la mención del paraíso de los elfos, que de hecho existe en la mitología nórdica. No estoy hablando aquí de Alfheim, ¿ok? Pero en realidad de un palacio específico llamado Viti Vidiblank, que se encuentra en el tercer cielo, llamado Andilanger. Y se dice, según la Edenprosa, que nadie aparte de los elfos de luz habita esas mansiones. Déjame en paz, escucha, suéltame, alto, ya basta. ¡Ah! ¡Qué mierda! Escucha, suelta, no. Y de corazón, espero que esas escenas donde Atreus aparece siendo medio idiota o medio adolescente no sea en realidad una manera de que Santa Mónica esté diciendo que es el lado de Loki actuando en él. Durante todo el juego, tenemos escenas como esa, ¿no? De Odín usando a sus cuervos para teletransportarse. Eso tampoco existe mitológicamente hablando, ¿ok? El transporte de Odín, en realidad sería su caballo, Sleipnir, que es el más rápido de toda la mitología nórdica. El muro. Esto es Asgard. ¡Espera! ¡Ya voy! Y tenemos el muro de Asgard ahí, que está muy chido de ver. Aunque creo que en realidad el muro era para algo más delgado, ¿no? Es que en el caso de God of War Ragnarok,
quien construyó el muro fue realmente un gigante. Un gigante de verdad, ¿no? Enorme. Tanto que cuando Atreus va subiendo el muro, como que entra ahí dentro del muro y tiene su propio ecosistema ahí de lo grueso que es el muro. Y también es bueno recordar que en esa historia de la construcción del muro de Asgard en la mitología, los dioses terminaron matando al gigante que estaba construyendo antes de que terminara el muro de Asgard. Luego, quienes lo terminaron fueron los propios dioses, y hasta donde recuerdo, no existían ciudades construidas cerca de Asgard, y mucho menos cerca de los muros de Asgard, porque en realidad sería más o menos por eso, ¿no? Porque esos muros fueron construidos para que los dioses se protegieran de los trolls y de los gigantes. Entonces, si construyeras una ciudad ahí, probablemente podrías correr algún peligro con esas criaturas. Solo me estoy ubicando. Bueno, es que no hay nada que ver aquí además de esa muralla. ¿Hay una puerta para pasar? ¿No? Solo si eres un dios Aesir, pero creo que lo sabrías si lo fueras. ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¡Qué caramba! Yo también soy Skjolder. Loki. También tenemos a Skjolder siendo presentado, que era uno de los hijos de Odín, según la mitología. Y según dicen, ¿verdad? Él fue enviado por el propio Odín para gobernar las tierras que hoy conocemos como Dinamarca. Esperen, ¿todos ustedes son de Midgard? ¿Sí? Pues el padre de todos nos salvó de la desolación. Él nos dio un lugar seguro para quedarnos. Pero ahí no vamos a ir. No se entra a la ciudad sin saber usar magia. Tú no sabes magia, ¿verdad? No necesitabas magia para entrar a Asgard, ¿verdad? En realidad, tenías que pasar por el puente Bifrost, o a veces ni siquiera necesitabas pasar por el Bifrost. Si fueras un gigante como Thor, podías cruzar caminando por las aguas. De hecho, eso termina siendo una mentira incluso en el juego, porque el propio Atreus termina escalando el muro de Asgard. Ese era Hugh, él. ¿Quién? Él es un gran guía, pero creo que no sabe mucho de escalar. También se mencionan ahí los dos cuervos de Odín, que en el caso del juego son los dos principales, ¿no? Porque Odín tiene varios, pero en la mitología real solo son ellos. Hola. Hola. Entonces, ¿qué parte del muro gigante te hizo pensar? Ellos deben querer visitantes. Entonces aparece Heimdall, que aunque la personalidad de Heimdall no tiene nada que ver con él mitológicamente, porque Heimdall es quizá de los más buena onda entre los dioses Aesir. Ahora, físicamente hablando, sus principales características están ahí. En este caso, tiene los dientes dorados, que incluso es uno de los nombres que recibe, ¿ok? También es llamado Golem Gunleitani, que traducido sería aquel con dientes de oro, y también está su visión, donde aparece con los ojos brillando, medio púrpura, medio morado. No sé exactamente. El juego dice que él usa esa visión para leer a las personas, leer la mente de las personas, como para predecir lo que van a hacer. Solo que en la mitología, su visión y también su audición son extremadamente agudas y se usan para que él vigile las fronteras de Asgard, para ver si no hay nadie viniendo, o incluso si el Ragnarok no se está acercando. Si él ve alguna señal de eso, toca la Gjallarhorn, que es su trompeta. O el cuerno. No sé exactamente cuál es el nombre de ese objeto ahí. Gulltoper. ¿Quién me adora más? ¿Quién me adora más? En este caso, Gulltoper sería el caballo de Heimdall, no un rinoceronte, animal, en fin, no sé qué es eso ahí. Y mientras paseamos con Heimdall hasta su trampa para Atreus, podemos ver algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo a las valquirias e incluso a los Eneriard, que están luchando ahí, que básicamente es lo que hacen durante toda su vida, después de la muerte ahí en Asgard. Siempre están luchando, preparándose para el Ragnarok. Y desde el principio del encuentro entre Handel y Atreus, ya nos damos cuenta de que Handel no le cae nada bien, lo cual tiene todo el sentido, porque en la mitología, Loki y Handel están destinados a pelear uno contra el otro y morir a manos del otro en el Ragnarok. Loki, viniste. Me siento honrado. Veo que ya conociste a Handel. Y ese trajecito de Odín ahí, como usando un gorrito, algo para calentarle la cabeza, me recordó mucho la ropa que Odín usa en la mitología para pasar desapercibido entre los humanos, su atuendo de viajero errante. Incluso en esa escena, está usando su lanza como si fuera el bastón que usa para apoyarse cuando va como viajero errante. La única diferencia es que está muy bien vestido, ¿verdad? Si usara una ropa más andrajosa,
o incluso un sombrero más puntiagudo, sería igualito. Rist, Mist, continúen. Finjan que no estoy aquí. Tenemos 2 valquirias que se nos presentan, que están ahí abajo, entrenando a cerrería, que son Rist y Mist, que de hecho existen en la mitología, solo que en realidad, ellas son más conocidas por servir hidromiel allá en Asgard. O mejor dicho, en Valhalla, que es el salón de Odín. Cain y Ahinat los Cerreriar ya pueden recibir su bendición. Para eso estoy aquí, ¿no? Y después conocemos a Gná, también, que es como la nueva reina de las valquirias. Pero Gná, en realidad, no es exactamente una valquiria, ¿verdad? En realidad, ella sería una diosa que manda mensajes a otros mundos para la diosa Frigg, que es la esposa de Odín. Y hasta tiene un caballo, que es Hotvarpnir. ¿Pero por qué yo? Porque soy parte... ¿Gigante? Thor también lo es, ¿no? Odín tiene razón. De hecho, Thor en realidad también es medio gigante, ya que su madre es Jordi, que es una gigante de la tierra. Y de hecho, no solo él, pero, en realidad, todos los dioses ahí serían en parte gigantes, o en parte Jotuns también. Eso porque al principio de todo, el ancestro de los dioses, Buri, terminó eligiendo a una de las gigantes primitivas para tener a sus hijos, que más tarde acabarían generando también a Odín, Vili y Ve. ¿Ves? Mira, no lo pienses demasiado. Tengo un proyecto que creo que te va a interesar. Es una gran oportunidad de aprendizaje para los dos. Ahí tenemos el aspecto del dios de la sabiduría, Odín, que medio se nos está mostrando, ¿no? Su gran sed de conocimiento, incluso, en la propia mitología nórdica, Odín como que invita a Loki a vivir con él. O sea, no exactamente vivir con él, sino vivir con los Aesir, porque Loki es muy bueno en un tipo específico de sabiduría, como ya mencioné en el primer video, ¿no? Que es el engaño, padre de todos. Hay una situación que tienes que ver. Sif, no le diste la bienvenida a nuestro invitado. Saluda a Loki. Y ahí tenemos a la esposa de Thor siendo presentada para nosotros, Sivir, que es como la diosa de la fertilidad, de la cosecha. Ella se ve hermosísima ahí, muy bien representada, no hay nada que decir sobre ella. Incluso tiene el cabello dorado, que es su marca. En este caso, tiene su cabello natural, pero en las historias, Loki terminó rapándole el cabello mientras ella dormía, y tuvo que hacer que los enanos le hicieran otro cabello, porque si no, Thor iba a acabar con él. Bueno, ¿verdad que sí? Tengo que admitir que eso sí es una gran ironía. También aparece Turt, que es la hija de Thor, pero la verdad es que tenemos muy poca información sobre ella en la mitología. Sabemos que ella es hija de Thor y de Sivir, pero no mucho más allá de eso, y de una historia en la que un enano quiere casarse con ella, y Thor termina engañando a ese enano, haciéndolo quedarse hablando con él hasta que salga el sol para que se convierta en piedra. Pero no hay mucho más que eso. ¿Sí? ¿No me viste saludando y diciéndote que ya entendí? Tenemos esa escena de Odín, hablando con los cuervos que me parece muy chida. Probablemente el cuervo le está contando algo que vio por el mundo, ¿no? Tal vez incluso algo sobre el propio Kratos. ¿Ves? Tiene la misma energía mística. Abrió una grieta. ¿Podemos echar un vistazo? No lo recomendaría. Y esa grieta de la que habló Odín, para mí es una referencia muy clara a la historia del pozo de Mimir, donde Odín termina dando uno de sus ojos para poder beber de las aguas del pozo del conocimiento. De hecho, varias veces él dice que esa grieta le va a traer el conocimiento que tanto desea y todo eso, y que incluso intentó echar un vistazo ahí dentro, pero terminó perdiendo uno de sus ojos. Y esa máscara no tiene nada que ver con la mitología nórdica, pero probablemente la tomaron de otro lugar que tiene relación con Loki, que es de la película El Hijo de la Máscara, porque ahí más o menos nos dicen, ¿no?, que Loki terminó construyendo esa máscara para que quien se la pusiera obtuviera sus poderes. Ver a Odín llevándose ese sustito aquí también está muy bueno. Entonces... ¡Thor, baja aquí! Padre de todos, te volviste loco. Bueno, que Atreus tenga que andar con Thor, para mí, sería casi obligatorio, ¿no? Porque en la mitología nórdica, Thor y Loki tienen muchas aventuras juntos. Una de ellas, incluso, es que Thor tuvo que vestirse de novia para recuperar su martillo. Bueno, que anden en Muspelheim es medio raro, ¿no? Porque solo con pisar ahí deberían ser incinerados al instante. Solamente quien nació en Muspelheim puede andar en Muspelheim. Ya van a empezar. ¿Quién es ese? Definitivamente no es Swart. Mira todo ese hielo. Sí, Mara. Creo que nunca he oído hablar de ella. Mira, ahí está Swart. Vaya, debió haber sido una gran pelea. Sí, hasta que terminó. ¿Se detuvieron? No, mira, es porque lucharon juntos. ¿Y entonces?
Parece que hasta se hicieron amigos. Ah, buenos amigos. Lo son, ¿eh? Sí, creo que sí, ¿no? Bien. Bien por ellos. Pero parece que el amor hizo que se fusionaran y se convirtieran en una criatura gigante. Haginawa, mira. Ni siquiera voy a hablar mucho de Sutur y Simara aquí ahora, porque en realidad van a aparecer más adelante. En realidad, Sutur va a aparecer, ¿verdad? Pero el hecho de que ellos se conviertan en el Ragnarok me parece muy raro, viejo. Sería como ese meme, ¿no? Yo soy el correo Corfor Ragnarok. Muy extraño. Pero no, eso no existe. El Ragnarok es un evento, no un personaje. Ah, ¿Recuerdas la serpiente en la que pusimos un alma? No se puede olvidar. La vi. Te estás volviendo más grande. Y estás creciendo más rápido de lo normal. bueno, está Angerboda diciendo que Jomungandr está creciendo. Y aunque el nacimiento de Jomungandr en el God of War Ragnarok es completamente extraño, raro y está mal, cuando Odín termina arrojando a Jomungandr a los mares de Midgard, ella también es muy pequeñita, y luego va creciendo y se convierte en esa criatura colosal después. Nilsson, tienes razón. ¡Ah! Ven aquí. Vaya. ¿Dónde encontramos esas normas? Encontré algunos hilos de ellas cerca del lago. Lo guardé para hacer magia, pero podemos usarlo para encontrarlas. Solo recuerda que ellas no quieren ser encontradas. Mis normas tenían varias, ¿verdad? Había normas que eran Jotuns, había normas que eran enanos, elfos, Vanir, Aesir, pero las principales, las tres principales, estaban en el pozo de Urd, que si yo lo ubicaba, quedaba justo debajo de la Yggdrasil. Ellas estaban entre las raíces del árbol, e incluso, ellas hasta echaban agua en las raíces para curarlas del ataque del Nidhogg. No recuerdo por qué volví. Aquí después de nuestra batalla. Con Sigrid. Ella también habla con orgullo de lo que amó. ¿Sabes sobre eso? Ella me contó todo cuando me encontró. Ella ya te veía como aliada, mucho antes de que yo lo escuchara. La reina Valkyria. Valkyria, la principal. Yo soy la reina Valkyria. Y Sigrun estaba muy decidida, ¿verdad? Aquí tenemos la mención a la Valkyria Sigrun, que está relacionada ahí con Mimir. Aparentemente, no. Los dos, aparentemente, tuvieron algo, pero Sigrun, en la mitología, era una princesa, y Valkyria que terminó rebelándose contra su propio padre al enamorarse de un héroe llamado Hel, y para evitar el matrimonio forzado con el pretendiente que no le gustaba mucho, terminó volando por los cielos para pedir protección a Helge. Eso desencadenó una guerra extremadamente sangrienta. El conflicto terminó con la victoria ahí, el héroe, pero al costo de la muerte de casi toda la familia de Sigrun, quedando solo su hermano, que era Dag, quien juró venganza y eventualmente terminó matando a Helge con una lanza prestada por el propio Odín. Y completamente triste por la muerte de su amado, Sigrun lanzó terribles maldiciones sobre su hermano y pasaba sus noches vigilando la tumba de su amado. Y una noche incluso, Helge termina regresando de Valhalla en su forma de fantasma. Sigrun termina entrando en la tumba de su esposo, abrazándolo mientras él está muerto, y termina muriendo de tristeza algún tiempo después. Orella un ove puño de una espada. Amigo, conozco ese puño de espada, ten cuidado. Tú sabes muy bien cómo las armas funcionan para contener fantasmas. Si eso no ayuda a encontrar las notas. Aquí se hace referencia a la espada Skoll y a Skofnung, que según las historias, ¿verdad?, era una espada legendaria de un rey llamado Rolf Krak, y según cuentan, era la mejor de todas las espadas que jamás se hayan llevado en las islas nórdicas. Freya tiene razón. Ellas saben cómo desalentar visitas. Odín lo intentó varias veces. Nunca me dijo lo que descubrió. ¿Él se rindió o quería olvidar lo que vio? Y aquí dice que ni siquiera Odín podría interferir en la decisión de las nornas, lo cual de hecho es verdad en la mitología. Después de todo, los dioses Aesir son mortales. Ellos terminan muriendo. Odín incluso intentó evitar el Ragnarok de la mejor manera que pudo, pero aún así, no logró cambiar el destino. Odín no lo logró. Freyre Resvane, maestra de la magia, reina de las voces, de la voz, Frigg de Azar. Aquí, a Freya la llaman Frigg. En el juego, terminan siendo el mismo personaje, pero en la mitología no es así. Frigg, en realidad, es la diosa que es esposa de Odín, y Freya es la diosa Vanir.
Y ella es la diosa Aesir. Ahí va. Consejero de Rolos, pregúntale algo de lo tuyo. Le ruego que me dé los buenos días. Si adivino, soy sabio en todo, incansable e incorregible. Vendrán, verán, voy a decirlo, el hombre más inteligente vivo. Y el Mimir siendo llamado Puck, o Hobbit, Robin Buena Onda, que en este caso es el duende, gnomo, hobgoblin, goblin, muy famoso en la historia de Shakespeare. Manera. ¿Tranquila? Chica tranquila. Así es. Bien. ¿Quieres hablar sobre lo que las Nornas te hicieron pasar? No. Soy una buena chica. Criaturas adorables, pero tienen fama de temperamentales. En mi tierra, hacían que los niños se mantuvieran alejados de los lagos diciendo que una kelpie los ahogaría. Claro que ninguna kelpie haría eso, solo si la faltaban al respeto. ¿Ella camina sobre el agua? Sí. No existe una montura mística de agua en Grecia. Había hipocampos. Servían al dios del mar. Y llegamos al pozo de Uder, que como les dije, era el lugar donde estaban las Nornas principales. Y ahí tenemos, esperando a Kratos, a Kelp, que es una criatura de la mitología celta, también extremadamente peligrosa, que atraía a las personas para que se subieran en ella. Y cuando la persona confiaba y se subía, el Kelp la llevaba al fondo del agua, y luego se la devoraba. Y justo después del viaje del Kelp, tenemos lo que parece, para mí, aunque puedo estar equivocado, una música celta sonando ahí. Y en medio del camino, también tenemos a Kratos hablando de los hipocampos, los caballos que tiraban del carruaje de Poseidón. En realidad, caballitos de mar. Kratos frena y entra con la cabeza de Mimir en el hogar de las Nornas vacilantes. Finalmente llegaron a su destino. Kratos habla primero. Busco a mi hijo. ¿Sabes que tu hijo está en Asgard? No. Buscas lo mismo que todos los que nos buscan. Saber el final de tu historia. El fantasma de Esparta frunce el ceño. La amenaza es dura. Y ahí aparecen las Nornas. Me pareció genial que pusieran el concepto de la diosa triple en ellas, ¿no? Apareciendo una como bastante joven, otra ya mayor, y otra como más anciana. Siendo bien sincero, no hay mucho que decir porque las Nornas no se describen tanto. Espera. Ese árbol. Vaya, muy interesante. ¿Qué es eso? Es la cuerda, amigo. La que Odín usó para colgarse como parte de su búsqueda infinita y loca por los secretos de la vida, la muerte y todo lo demás. Luego tenemos algo muy interesante. Aparece una cuerda, y Mimir dice que es una cuerda que Odín usó para colgarse. Eso es una referencia clara a una historia en la que el propio Odín terminó colgándose de una rama de Yggdrasil, apuñalándose con su propia lanza, y se quedó ahí hasta que las runas le fueron reveladas. Oye, tengo algo ideal en mente. Sindri, ve por el Draupnir. El anillo Draupnir finalmente se menciona aquí, ¿verdad? Es el anillo que fue hecho por Brok y Sindri como regalo para los dioses Aesir en aquella competencia causada por Loki con los hermanos Ivaldi. Fue uno de los 3 regalos de los enanos para Odín. Era un anillo hecho de oro que siempre goteaba y se multiplicaba infinitamente. Los otros 2 regalos fueron el jabalí Gani Guniburst y también el martillo Mjolnir. Mira, esa dama del lago, que funciona como si fuera una forjadora de armas,
me hizo recordar los cuentos de Arturo, donde está la dama del lago que forja Excalibur para el rey Arturo. Sé que habrá gente diciendo que Nimue ya fue mencionada y que ella es otro personaje en el universo de God of War. Pero, sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que existen varias damas del lago en el universo del rey Arturo. Entonces, sí, creo que esa sirena es una dama del lago. Pero me surgió una duda sobre esa lanza Draupnir que hicieron. Como les dije, el anillo Draupnir. El Draupnir se multiplicaba infinitamente y solo. Entonces, técnicamente hablando, cuando el Draupnir fue fundido en esa lanza, la lanza también debería multiplicarse sola. Pero, aún así, ¿no? Creo yo que ellos tienen la excusa de decir que la dama del lago medio que intervino en eso e impidió que eso sucediera. Finalmente lo entendí. Fue aquí donde mataron a Ymir. ¿No es así? El primer gigante. Dime, ¿se puede matar una avalancha, detener una tormenta? Él era como una fuerza de la naturaleza, un foco de poder. Yo era joven, tonto. Vi una oportunidad de crear algo más. Sé que piensas que es cruel, pero hice lo que era necesario para proteger a los míos. Aquí tenemos a Odín hablando de cuando mató a Ymir para crear el mundo. Incluso dice, no, que quería algo más, por eso mató a Ymir. Lo que tiene sentido, porque en la mitología, él y sus hermanos, ¿no? V y B, terminaron matando a Ymir, para que él saliera del Ginnungagap, porque querían ver los otros mundos. Y así, no sé si estoy equivocado, si tengo una memoria falsa, pero recuerdo que hay algún fragmento del juego en el que Odín termina mencionando a sus hermanos. Solo que no lo encontré. Si alguien se acuerda, si es verdad o no, por favor, díganlo en los comentarios. Quiero saber si estoy loco. Nadie quiere ser bueno. Pero nosotros no, en eso no creo. Lo que yo creo es que vas a ser una gran valquiria. Le voy a decir eso a tu mamá. Y aquí nos enteramos de que Trudy tiene el sueño de ser una valquiria, lo cual es muy interesante, porque en la mitología, Trudy como que termina siendo mencionada entre las valquirias, pero nadie sabe si es exactamente la misma Trudy, ¿ok? Si la Trudy valquiria y la Trudy, hija de Thor, son el mismo personaje. Y aquí aparece Garmer. Y de hecho, en la mitología, Garmer es mencionado como estando atado a Helheim, incluso muchas veces cerca de la reina Hela, pero así, nunca se le menciona como un lobo gigantesco. Solo se dice que él es para los lobos o para los perros, así como Odín es para los Aesir. Y no, él no abre portales ahí entre los reinos. Nunca supieron el origen, pero algunos creían que se podían ver los secretos de la creación con ella. Es oráculo. Mucho, mucho más. Imagina unirte a una fuente de conocimiento infinito. Y aquí tenemos a Tyr, confirmándome la teoría de que la grieta se inspiró en la historia del pozo del conocimiento de Mimir, donde Odín termina perdiendo su ojo, porque Útir incluso llama a este lugar la fuente del conocimiento. ¿Me entiendes? No lo creo. ¿Es quien estoy pensando? Eres un tremendo sinvergüenza. Casi es bueno verte de nuevo, y además en forma de hombre o casi. Así fue como sacaron tu cabeza de tu propio trasero. ¿Quién sabe si ahora dejas de ser un borracho, sinvergüenza y pervertido? Créeme, él era más canalla que yo. No lo conozco. ¿No reconoces una obra tuya? Y el Hildeswein. Y aquí tenemos al Hildeswein apareciendo en su forma humana, que en este caso debería cambiar de nombre, ¿verdad? Porque Hildeswein, en este caso, es su forma de jabalí, donde él es como una mascota de la diosa Freya. Cuando él se volvía humano, debía recibir otro nombre, Ottar, porque según la historia, Freya terminó disfrazando a Ottar como Hildeswein, para que él pudiera descubrir el linaje de su familia. Amigo, esta escena aquí está muy chida, pero me surge una cuestión, que es la siguiente. Según dicen, los lobos están acostados ahí durmiendo porque robaron la luna, pero aparentemente el sol todavía está en el cielo, ¿no? Se suponía que el otro lobo debería estar allá arriba trabajando, pero bueno. Está bien, sí, no lo dudo, pero qué extraño, ¿qué hacía ella aquí? Odín usó las raíces del árbol del mundo como parte de su hechizo para impedirme dejar Midroth. Midroth es quien protege las raíces del árbol. A donde sea que vaya... Entiendo. Njord, el padre de Freya y de Freyr, es mencionado,
Y también tenemos aquí a Freya. Dicen que Nidhogg protegía las raíces de Yggdrasil, pero en realidad, Nidhogg quería derribar el árbol del mundo para acabar con todo. ¡Qué idiotas! Vaya, es la reina del muérdago en persona. ¡Qué ironía! ¿Cuánto tiempo? ¡Hey! En esta escena, Heimdall fastidia a Freya, intenta ofenderla y todo eso. Pero, en las historias de la mitología nórdica, curiosamente, Heimdall ya ayudó a Freya. Incluso cuando le robaron su collar a Freya, Loki terminó convirtiéndose en una nutria y saltó al agua para escapar. Heimdall fue, y también se convirtió en una nutria. León marino. No recuerdo ahora, pero creo que era una nutria o una foca, no sé. En fin, se convirtió en un animal ahí, con aletas, le dio una paliza a Loki, recuperó el collar y se lo devolvió a Freya. Amigo, esa pelea con Heimdall creo que está bien hecha y es muy buena, al menos hasta el final, solo que tengo una duda, que es la siguiente. Según dicen, en el juego, Heimdall como que prevé los movimientos, él lee a la persona. Entonces, teóricamente, él no debería poder esquivar las explosiones de lanza que Kratos hace ahí, porque así él puede ver lo que Kratos va a hacer. Entonces, él debería saber eso, ¿no? Y tenemos a Hofud siendo mencionada ahí, la espada de Heimdall que él usa en la mitología. ¿Dónde está el barco? Tira eso al río. Rápido, eso no los va a detener por mucho tiempo. No. Vaya, claro, el esquí de Bradimir, el barco de Freya, ellos. Van a reagruparse, tenemos que irnos. Y tenemos el esquí de Bradimir, es uno de los tesoros que también surgió de esa batalla. Bueno, no exactamente de la batalla, ¿verdad? De la competencia entre los hermanos de Divaldi y Brok y Sindri. Los hermanos de Divaldi hicieron el esquí de Bradimir, ¿verdad? Que es un barco que puede doblarse hasta caber en un bolsillo, la lanza Gagnir de Odín y también el nuevo cabello de Sif. Entonces descubrí lo que no salió bien. Traduje algo mal aquí. ¿En serio? Yo pensé que decía más allá del grito del soplo frío, pero en realidad dice el grito del primer soplo. Bueno. Eso es en otro lugar. Sé dónde es. Lo lograste de nuevo, joven. Ve. Toma la espada, la máscara y el pájaro. Encuentra a Thor. Ve a Niflheim. Esta parte aquí, donde Atreus habla del primer soplo, y Odín ya recuerda a Niflheim, que es uno de los dos primeros mundos. En realidad, los dos primordiales, ¿no? Junto con Muspelheim. Solo que en el caso del primer soplo, también me recordó la historia en la que Odín termina creando a los primeros humanos, porque él da el soplo de vida a los seres que fueron creados a través de la madera. Hay madera. Creo que no es un buen momento, ¿verdad? Entonces, si quieres tiempo, lo entiendo. Está Thor, el borracho, borrachón, porque Thor es así mismo en la mitología, bebe muchísimo. Aunque dudo que realmente se emborrache, ¿verdad? Pero en el caso de la mitología, Thor sí bebe porque le gusta beber. Pero en el juego, claro que también le gusta beber, pero también bebe mucho por su familia, ¿verdad? Que es bastante complicada. De nada. Con permiso, ¿por qué están aquí? El papá de él mató a Heimdall. Forsete tiene pruebas. Llévame. Y tenemos al dios Forsete siendo mencionado aquí, lo cual tiene mucho sentido que sea mencionado en este caso, porque él es el dios de la justicia, del juicio público, de la mediación y de la reconciliación. Mató a mis hijos. Duerme en sus camas. Puso a mi padre en mi contra, mi hija. No sé qué está pasando, ¿sabes? Finalmente pensé en algo que puedo enseñarte. Y otra cosa. Más te vale que tengas razón. Sindri, no, que no. Y este momento aquí fue el momento más loco de Atreus, que es cuando casi lo mata Thor, porque la tocó con la magia enana de Marcelo. Nunca tiene sentido. Hubo una vez que Lunda me hizo un peto plano. ¿Volviste? Y esa frase de Frey hablando de los enanos, ¿no? Que hacen cosas extrañas, como por ejemplo, pecheras y ladridos de perro, es una referencia. La construcción de las correas de Fenrir, en realidad, no es una correa, ¿verdad? Sino cadenas, que se llaman Gleipnir, y para hacer esa cadena, para que pudiera sujetar a Fenrir, usaron ruidos de pasos de gato,
Porque los gatos siempre se mueven en silencio, ¿verdad? La barba de una mujer. Por eso las mujeres no tienen barba. Las raíces de una montaña. Por eso las montañas no tienen raíces. Los tendones de oso. Y el aliento de pez. Y por eso los peces no respiran aire como nosotros. Y la saliva de pájaro. Y por eso los pájaros no escupen. Espera tantito ahí, bien arregladito. Ahora quiero saber más sobre ese camino a Asgard que conoces. Dime, es antiguo, no se puede llegar desde aquí. ¿Desde dónde entonces? Voy a agarrar mis cosas y te muestro. Si no tienes cosas, ¿y a dónde vas con esa máscara? Brock, eso le pertenece al chico. Él se lo ganó. Tú solo hiciste una sopa de tierra, más o menos, Brock. Está bien, ¿no? ¿Está bien? No, no está bien. Nada tiene sentido aquí, caray. O sea, ¿por qué razón sigue llamándote Loki? ¿Sabes que ese no es su nombre? Sí, te estoy hablando. Estaba ocupado con otras cosas. Y aquí en esta escena, tenemos el mayor giro de la historia, ¿no? Que Odín se hacía pasar por Tyr hasta este momento y este momento aquí. Eso sí es algo que Loki haría, y es un poco triste ver a Odín haciendo eso. Y es impresionante que hasta este momento, aquí, y de hecho, hasta más adelante, ¿no? Porque yo ya vi todo el juego. Atreus no hizo nada a ese nivel de Loki. No voy a ayudar. ¿Quién eres tú? ¿A quién buscan? ¿Qué quedó de él? ¿Por qué no va a ayudarnos? No tengo ganas, la verdad. Y aquí, podemos hablar poco sobre Surtur y Simara. En el caso de Simara, solo se menciona en un poema específico, nada más que eso. De hecho, ni siquiera la relaciona directamente con Surtur. Solo dice que ella espera el cofre, que hay un arma adentro, y dicen que ese lugar donde está ese cofre sería como la morada de Surtur. Ahora, ese Surtur, les voy a decir que también es bastante complicado, ¿verdad? Porque mira, Surtur, en la mitología nórdica, él vive esperando el Ragnarok. No ve la hora de salir de Muspelheim, que es donde anda vagando, ahí en la frontera. Golpear a todos, y ese Surtur de God of War Ragnarok es extremadamente decepcionante. Empieza diciendo que no quiere participar en el Ragnarok ni nada por el estilo. Después, empieza con esas charlas de romance, que es extremadamente aburrido y que no tiene nada que ver ahí. Después, Kratos pone las lanzas ahí, con su fuego, en el corazón de Simara, y ahí viene la peor parte de todas para mí, que él dice la frase, yo soy el Ragnarok. Es como si él fuera, como si dijeran, yo soy Stranger Things. Esta parte aquí es terrible y ni siquiera voy a empezar. Partiendo del hecho de que el diseño de Surtur, tanto normal como en el Ragnarok, son terribles, pero eso se puede dejar pasar por ahora. Lo de yo soy el Ragnarok y el romance ahí, con el gigante de fuego, está cabrón. Vamos aquí. Soy Ragnarok. Y también tenemos a Surtur, que medio que lleva a Kratos y a Atreus para que él se convierta en el Ragnarok allá en el Ginnungagap. Ginnungagap. Él lo llama el centro del mundo porque es como Ginnungagap. Sería el encuentro tanto del hielo de Niflheim como el fuego de Muspelheim. Ellos terminaron creando el Ginnungagap, de donde surgió la vaca Audumbla, Buri, que es como el ancestro de los dioses, y también Vili, Ve y Odín. Va, y así chicos, de aquí en adelante, desde donde aparece Surtur, en realidad es hasta la batalla final. Es algo así, que hasta es medio complicado de decir, porque en este caso, yo fui quien creó la expectativa, ¿no? Yo fui y creé la expectativa. Dijeron que iban a adaptar el Ragnarok. Yo esperaba algo gigantesco, grandioso y chido. Pero la verdad es que no hay nada de Ragnarok en esa batalla final, ¿no? No hay nada. Es más o menos lo que pasó con la Guerra Civil de Marvel. En el cine, ¿no? Porque en los cómics pasan un montón de cosas grandiosas, y luego llegas al cine. Es una pelea de aeropuerto. Eso es el Ragnarok. En la mitología nórdica, como les dije, es un evento. Sería la muerte de los dioses Aesir y el renacimiento del mundo. Tenemos a Fenrir, que es un lobo gigantesco en la mitología nórdica. Y cuando digo gigantesco, no, ¿verdad? No es del tamaño de Garmer que vieron ahí. O mejor dicho, no es del tamaño de Fenrir, ¿verdad? Que Atreus,
después de que libera a Garmer, le cuenta a Kratos, y los dos van a Helheim para encargarse de él, y Atreus termina poniendo el alma de Fenrir, de su lobo, desde el inicio del juego, que estaba en su cuchillo, dentro de Garmer. Entonces, Fenrir se convierte en mascota, pero gigante, y ya no hace nada más en el juego. Eso es todo. En el caso de la mitología, Fenrir tiene un papel extremadamente importante, porque así, como les dije, es gigantesco. Y cuando digo que es gigantesco, la mitología dice que cuando abre la boca, su mandíbula superior, la parte de arriba de su boca, rasga el cielo, y la parte de abajo rasga la tierra. Él es tan gigante como Jomungandr, solo que claro, él es un animal terrestre. Fenrir simplemente, en la mitología nórdica, mata a Odín, devora a Odín, y así, no es que hubo una batalla, no, él devora fácilmente a Odín, sin ninguna resistencia. Y además, en la mitología nórdica, tenemos a Jomungandr luchando contra Thor. Eso incluso lo vemos en God of War Ragnarok, solo que más o menos, ¿no? Ni siquiera hubo mucha batalla. Solo los vimos de lejos, a los dos peleando, y luego Thor le da un golpe a Jomungandr, que viaja en el tiempo. Pero es solo eso. En el caso de la mitología, los dos terminan muriendo. Además, Jomungandr es extremadamente venenosa en la mitología nórdica, tanto que cuando Thor la mata, las bolsas de veneno en su boca explotan, y le cae a Thor, y él muere. Todavía en la mitología nórdica, tenemos a Loki yendo a Helheim, buscando todo el ejército de muertos para él, y trae a todos en un barco, que es un barco hecho de uñas de los muertos. Tenemos a Haimir, que es el gigante de hielo, también trayendo a todos los gigantes con él, para luchar contra los Einherjar, todos los dioses Aesir. Amigo, y tenemos a los gigantes de fuego, los hijos de Muspel, rasgando el cielo, todos volando, y la espada de Surtur, para que se den una idea, dice la historia que iluminó todo el campo, más que el propio sol. Y tenemos a Surtur enfrentando al dios Frey, y el dios Frey está sin su espada, ¿ok? Porque ahí en el juego, él termina recuperándola, pero en la mitología no la recupera. Él tiene que luchar contra el gigante de fuego, que tiene una espada que brilla más que el propio sol, usando un hueso de ciervo. Y claro que él muere, y cuando muere, simplemente Surtur quema el mundo entero. Literalmente, reinicia el mundo entero. Bien, vamos, no todo el mundo, porque hay algunos dioses que terminan sobreviviendo, como Vidar. De hecho, Vidar es un dios extremadamente importante en la mitología. Es el segundo más poderoso de toda la mitología nórdica. Es el dios que mata a Fenrir con sus propias manos, le rompe la mandíbula a Fenrir con sus propias manos, y después simplemente se convierte en el nuevo padre de todos, ¿no? Se convierte en el nuevo rey supremo de la mitología nórdica. Ese dios simplemente ni siquiera aparece en la historia. Todo esto, y ni siquiera he hablado de las batallas finales ahí, del God Gora for Ragnarok, que son extremadamente decepcionantes, ¿verdad? La batalla final con Odín ni siquiera se compara con la batalla final contra Zeus, en el clásico. Y mira, ni siquiera necesitas poner el 3. Yo creo que ni siquiera se compara con la batalla final contra Zeus en God Gora for 2, que Zeus se vuelve gigantesco allá, y aquí Odín, lo máximo que hace es gritar. Y encima, después de que derrotan a Odín, la gente se queda ahí, ¿eh? Ay, no sé qué hago si no es matar más. Freya, que hasta ahora quería matar a todos. No, es que ahora, aquí, ya no quiero matar. Tiene que venir el desgraciado de Sindri y matar al viejo. Pues, al menos podrían haber puesto, no sé, hermano. Pon a Sleipnir ahí, junto con Odín. Así, queda Odín con Sleipnir y Atreus con Fenrir, luchando contra el otro. Y Kratos, luchando contra Thor. Sería muy chido eso, hermano. Pero simplemente ignoraron a Fenrir. Fenrir hasta aparece ahí en la batalla final, mata a los bichitos, y después abre un portal y se va. Si está ahí o no, no haría la menor diferencia. Les digo, miren, yo esperaba mucho del Ragnarok en God of War Ragnarok. Al final, no tuve nada. Creo que tenía potencial para ser el mejor juego de la serie. Para mí, no sé. Para mí, creo que ni siquiera entra en el top 3. Mi favorito sigue siendo el 3, el clásico de la mitología griega. No es un mal juego God of War Ragnarok, pero podría ser mucho mejor. Mucho. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Si te gustó el análisis, si no estás de acuerdo, si estás de acuerdo conmigo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, y nos vemos en la próxima.